Hay un nuevo activo que está haciendo historia y como nunca. Estamos hablando del oro. Máximos históricos, brutal subida, sigue subiendo, no para, no se detiene, da igual lo alto que esté, niveles nunca antes vistos, tensión de precio elevadísima. ¿Qué está ocurriendo con el oro? Vamos a verlo. Muy buenas a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jorge, trader y fundador de la escuela. Vamos con un activo que yo creo que está pues ahora mismo en boca de todos, además de otros, pero el oro está haciendo historia. De hecho, os traigo primero un gráfico, fijaros, mensual, para que veáis el oro desde épocas de 1976, ¿no? Todo lo que ha subido. Y es curioso ver la evolución, si os dais cuenta, existe, voy a dibujarlo aquí, cierto patrón, ¿no? En estas subidas, en estos ciclos, ¿no? Que podemos identificar así de muy largo plazo en el oro, subidas muy pronunciadas, correcciones y tranquilidades durante años, subidas muy pronunciadas, corrección, subida muy pronunciada. Parece que estamos volviendo a ver o repitiendo este patrón, ¿no? Y así es, y desde luego así es. Ahora entraré un poquito en mi opinión personal de por qué creo que está pasando esto. Ya sabéis que yo, aunque suelo bueno, pues entrar más en los gráficos, pero también a veces me gusta daros alguna pincelada básica, aunque sea un poquito básica a nivel económico para que entendáis todo lo que está pasando. Pero fijaros, desde 2011, que vimos casi unos máximos, casi de 2000, de $2000, vimos un oro que, oye, se mantuvo tranquilo, 13, 14, 2015, 16, 17, 18, a niveles pre-pandemia ya casi estaba aquí en 1600. Vino la pandemia, un poquito de, bueno, pues de miedo, de pánico, ¿no? Siempre se dice que el oro es un poco ese valor refugio. Consiguió romper esta zona, voy a marcarla bien para que la veáis, consiguió romper esta zona, pero no pudo. 2021-2022, que fue un año bastante malo en bolsa, lo recordaréis, lo podéis comprobar en gráficos de índices, año bastante malo, tranquilo a nivel de bajada, pero correctivo totalmente todo el año. Oro también bajista y ahora tenemos la gran explosión, ¿no? A partir de 2023 hasta hoy, una subida del oro, que esto sí que lo voy a medir un momento, subida de más del 115%. Es una auténtica barbaridad. Os voy a quitar las líneas de momento para que veáis lo que tengo aquí, para que centréis un poquito más la atención en la parte del gráfico. Vale, ha habido varios factores que han impulsado esta barbaridad del oro, esta subida como un cohete, este crecimiento exponencial. Fijaros que la tensión es elevadísima. Cuando hablo de tensión me refiero a la velocidad, ¿no? Con que coge esta subida. Si pusiéramos una media móvil veríamos que la media no es capaz, fijaros, una media móvil que está lejísimo. Es decir, esto quiere decir o está implicando que hay una tensión elevadísima, que está muy lejos de ese supuesto valor medio que nos puede marcar una media móvil. Pero si entramos un poco en la parte económica, yo creo que hay dos momentos clave que podemos decir o hablar de cuándo el oro empieza a crecer fuertemente. De hecho, yo aún tengo marcadas mis entradas aquí o mis compras en el oro antes de, bueno, de todo lo que ocurría, toda esta subida. Siento deciros, y lo puedo decir honradamente, que ya no estoy en el oro desde hace tiempo. Yo me liquidé mis posiciones más o menos en esta zona, 2600, 2700. Pero bueno, cogí una buena subida igualmente. Pero os voy a explicar un poco lo que yo creo que impulsó primero esta subida y que ahora ha mantenido e incluso ha incrementado aún más a mayor velocidad esta subida. Bien, ¿qué momento hubo aquí? Ahora lo voy a poner en gráfico semanal. ¿Qué momento hubo aquí que empezó a provocar esta subida del oro? Bueno, dos momentos bélicos, como ya sabréis o ya supondréis. Momento de conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania y Israel y Gaza, ¿vale? Ambos conflictos propiciaron el comienzo de esta subida. Obviamente nosotros no entramos en el oro, no compramos el oro solo por eso, pero si os marco aquí un momento, ahí está, para que veáis las posiciones que yo cogí o que habíamos cogido, aquí abajo en la zona de 1600 y aquí abajo en la zona de 1800, 1900. Ambas, como digo, en conflictos, cuando empezaron los conflictos bélicos o se confirmaron estos conflictos bélicos, fue una buena oportunidad para acumular oro. Y el motivo es por eso, precisamente porque hay esa incertidumbre, hay ese miedo, hay esa inseguridad, hay
la posibilidad de que ese conflicto bélico se extienda o se pudiera extender a otros países y bueno, ante ese miedo, pues el valor refugio que suele asociarse al oro, pues aquí se ha visto claramente marcado al alza, ¿no? Bien, esto es el primer motivo. Pero ¿qué ha pasado o qué podemos pensar de que está ocurriendo ahora en toda esta última subida? Porque yo, como digo, os decía, tenía posiciones en el oro. Si alguno me pregunta, oye, ¿y cómo compras el oro? Bueno, hay varias maneras de comprar el oro. La más tranquila o la más así inicial y para principiantes es un ETF del oro, es decir, un ETF que replique el activo del oro. Tengo varios vídeos en el canal por si os interesa el tema de los ETFs, le podéis echar un vistazo. Y luego ya, bueno, cualquier otro activo que sea variante, como puede ser un CFD o similar, ¿vale? Yo escaparía un poquito de futuros del oro, no por nada, pero porque es ya más complejo, tenéis que estar pendientes del vencimiento, de la renovación de esos contratos, pero sobre todo el ETF es lo más sencillo. Entonces, ¿qué ocurre a partir de aquí? ¿Vale? Porque ya digo, esto es una subida muy buena, debo reconocerlo, fue una subida de más del 40%, casi casi en ambas posiciones, ¿vale? 30 en una, 40 en otra, suficiente para un ETF de medio largo plazo. Estuvimos año y medio más o menos en estas posiciones. Pero ¿qué ocurre a partir de ahora para que esto esté todavía incrementándose más? Y tiene mucho que ver con lo que estáis viendo actualmente. Bueno, lo primero y lo más evidente, sí, Trump está generando esa incertidumbre. Ya sé que muchos ya lo supondréis, sí, es correcto, yo coincido. Haga las cosas bien o mal, está generando un momento de inseguridad, de que no se sabe muy bien qué va a ocurrir, los aranceles, datos económicos que no están saliendo del todo bien, que se están deteriorando. Como decimos aquí nosotros, la salud de mercado, ¿no? Esos datos, esos indicadores económicos que no van bien y que a veces adelantan posibles crisis o posibles caídas, eso es uno de los factores. Se ha incrementado también bastante, y esto es curioso, este dato este no lo sabía, lo he comprobado esta semana, se ha incrementado también bastante la inversión particular en oro. ¿Vale? Mucho más que antes. Y ya no hablo de gente como nosotros que nos dedicamos a hacer trading o que compramos oro. No, hablo de gente que oye, se acerca al oro pues por varios motivos. Por una manera de diversificar igual, de tener unos rendimientos o incluso también coincidiendo con esa incertidumbre. Y luego, por supuesto, bancos centrales de diferentes países que se están aprovechando un poco de esta subida, ¿vale? Que están ahí aprovechando un poquito esta subida, esta zona de incertidumbre y de miedo, porque se están aprovisionando de oro, porque tienen miedo de que se pueda devaluar otras monedas, tienen miedo de que igual esto vaya peor y en base a eso pues están aprovisionando, pero muy fuerte, incrementando la demanda de oro de sus reservas. Otro factor en cuenta, que también está, desde mi punto de vista, haciendo incrementar este valor del oro, hemos pasado de un periodo inflacionario muy alto a un periodo inflacionario, bueno, bajo, controlado, al menos está en niveles que ellos querían. Y, ojo, porque estábamos con unos tipos de intereses muy altos, estoy hablando de Estados Unidos, y ahora mismo, está empezando a bajar esos tipos de interés, ¿no? La inflación parece que está más o menos controlada, empiezan a bajar esos tipos de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que cada vez me van a dar menos por mi dinero, ¿no? Sea yo a título particular, o sea una empresa, o sea efectivamente un estado, un país, ¿no? Cada vez más esa renta fija me va a ofrecer menos por mi dinero. Entonces, se cree que también esto es uno de los motivos que empiecen a bajar estos tipos, de que obviamente pues digas, bueno, pues voy a mover mi dinero a algo que me vaya a dar más o que me garantice un poco, bueno, me garantice, que sospecho que me va a garantizar un poquito más de rendimiento que tener el dinero parado en el banco en una renta fija que ahora si bajan los tipos no me va a dar lo mismo que me daba antes con tipos de intereses altos. Si os dais cuenta, es un conjunto de cosas. Os invito a que lo volváis repasar el vídeo porque son varios conceptos que unidos están creando este incremento en el valor de oro. Vale, ya digo, no quería entrar tanto, pero deseaba que estuvieseis al tanto de todos estos conceptos. A nivel técnico, que es lo que yo más domino, bueno, pues el oro ahora mismo está, como os decía, con una tensión elevadísima, ¿no? O sea, comprar oro aquí, pues es echar unos dados a ver qué pasa. Yo personalmente no lo he hecho. Se puede hacer, pues, algunas compras en zonas concretas, pues, ruptura, un pullback, algún patrón que veáis en gráfico diario. Vamos a gráfico diario un momento. Ahí está, ¿vale? Aquí hubo, de hecho, una zona
Vamos a ponerlo aquí. Aquí de hecho hubo una zona en la que vino a hacer este pullback, fantástica zona a los 3.000 para aportar, pero repito, yo no esperaba una subida semejante, ¿no? Entonces tienen que ser compras o ventas, entrar y salir, yo diría en un corto plazo. ¿Por qué? Porque esta elevada tensión tarde o temprano se va a reducir. Lo sabéis, ningún activo sube eternamente hacia arriba con esta parábola. ¿Vale? Es imposible. Entonces, cuando eso pase, se debería haber una corrección sana, como digo yo, en el oro, que empieza a caer un poquito, que caiga hasta zona de 3.200, por ejemplo, y ahí es donde entra la gente un poquito en pánico. Pensad que ahora estará entrando mucha gente que no tiene mucha idea de bolsa, que igual está entrando un poquito por ese miedo, por ese FOMO, por perseguir el precio, por no quedarse fuera, ¿no? Y esa sensación le va a hacer entrar a un precio que no debe o que no va a ser muy alto para él. Entonces, es esperable una corrección en el oro tarde o temprano. Estamos en niveles, ya digo, históricos. Ha tocado los 3.500 casi al céntimo, 3.500,13. Brutal, brutal. Subida nunca antes vista. eh, ya no hablo en términos de números, ¿no? De cotización, sino hablo en términos de velocidad. Yo hacía mucho que no veía un activo como el oro subir así muchos años. Brutal esta subida. De hecho, fijaros que estamos en abril y solo la subida de abril es casi un 20%. Es una barbaridad, es una barbaridad. Pero repito, estamos en un momento de mucha tensión, aunque la inestabilidad económica, la inestabilidad geopolítica está ahí y eso se está viendo latente aquí en esta especie de refugio, pero no olvidemos que hay tensión a nivel técnico y esto debería traducirse tarde o temprano en una corrección un poquito sana. Es decir, que vuelva a una zona, que vuelva a una zona media. Vamos a ver dónde está la media en gráfico diario. Fijaros, esta media vendrá por aquí y el precio debería corregir un poquito, aunque luego continúe esa tendencia, ¿vale? Entonces, muy atentos al oro. Me gustaría leeros en los comentarios qué opináis. ¿Creéis que hay algún motivo más por el que el oro esté subiendo? Os leo en los comentarios cualquier duda que tengáis. Estamos aquí. Que paséis muy buena semana y un saludo.